Cálamo, Centro Literario, presenta. Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de esperanza. Aquí seguimos, Esperanza, bienvenida, buenas noches, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias. Noche de martes. Noche de martes, mis favoritas. La nuestra también, tenemos la posibilidad de escucharte y de que nos presentes a un nuevo autora. Sí, es una nueva autora, fíjate que es un gran descubrimiento para mí. Ella se llama Avia Castillo, nació en la Ciudad de México en 1983, o sea, es nueva. Es una chava. Una chavita, pero esta es su ópera prima, o sea, su primera novela. Okay. Ella te voy a decir, ha colaborado mucho como guionista y ha recibido becas y reconocimientos gracias a esta labor de guionista, ¿no? Y ha hecho otros trabajos de escritura y se ha desarrollado en proyectos televisivos. Escribió junto con la directora Michelle Garza Cervera el largometraje Huesera, que no sé si has escuchado hablar de él, pero bueno, en fin, ella es como muy de este medio, ¿no? Estudió cine, etcétera. Pero esta es su primera novela. Y es una novela que la verdad te atrapa, está dividida en 3 capítulos, o en 3 grandes partes, no capítulos, 3 grandes partes, lo cual hace sumamente ágil también e interesante como de ir viendo la etapa en cada una de estas 3 partes, ¿no? De quién habla y con qué telón de fondo. Nos presenta a un personaje maravilloso que se llama Ermila Galindo. Fíjate que debo de reconocer aquí ante tu auditorio que es mucho, bueno, pero lo voy a hacer porque es la verdad. Yo no conocía a este personaje. Ella fue una mujer adelantada a su tiempo y que este libro nos cuenta su historia. Ahorita te digo qué cosas le debemos, qué privilegios podemos gozar gracias a toda su labor, ¿no? Entonces, este es el libro sobre su vida. Avia ayer nos contaba, por ejemplo, cómo la descubre, cómo llega a ella y finalmente decide escribir esta novela. Es una narrativa súper fluida, súper fácil, de verdad, muy, muy ágil de seguir, ¿no? Y como tiene telón de fondo la Revolución Mexicana, hasta clase de historia tienes, yo decía hace un ratito, es una clase de historia mucho más sencilla o como diluida en esta parte novelada, en donde te dan como una realidad diferente a la que uno aprende en la escuela, ¿no? Y te queda más claro cómo eran las luchas de poder, que eso es digamos, si pudiera decir una gran cosa de esta novela, es eso, la parte histórica, que te da una idea muy clara de cómo eran las luchas de poder, ¿no? Cuando Madero, cómo es cuando derrocan a Porfirio Díaz, está Pancho Villa también, está Victoriano Huerta, está una serie de personajes que uno ubica y como que formaron todos parte de la revolución, pero aquí hay grandes traiciones y esa es una cosa que queda como muy clara, esclarecida en la novela, de forma muy amena y casi muy ilustrativa, ¿no? Cómo se van traicionando y cómo es esta lucha de poder. Entonces, este telón de fondo de la novela es maravilloso por eso. A mí me gustó mucho. Ahora, ¿quién es Ermila Galindo, no? Ermila Galindo nace, fíjate, en 1800, bueno, por ahorita te digo la fecha exacta, pero 1800, muy cerca de la Revolución, ¿no? Porque ella tenía como 25 años cuando todo esto empieza de la Revolución Mexicana, ¿no? Y entonces, ella desde muy chica se sentía diferente, se sabía o se sentía diferente. Ella queda huérfana y a cargo de su tía Ángela. Y desde entonces, desde muy chica, pues la vida le va tomando o la va como orillando a tomar ciertas decisiones a ella y a la tía, entre ellas la de independencia, ¿no? La de sobrevivir solas, ¿no? Porque la tía tampoco estaba casada. ¿Qué le debemos a Ermila? Le debemos muchas cosas, hice hasta una listita, 1, 2. Ella alzó la voz a favor de la revolución, no solo desde el campo de batalla, como muchas mujeres lo hicieron, ¿no? Ya sea como mensajeras, ¿te acuerdas que reseñó una novela que en el corsé metían la propaganda y así? O como Adelitas, o como en el campo de batalla, sino desde la intelectualidad, pues desde sus letras. Ella escribía. Y desde esta parte, pues ella apoya la lucha y apoya desde un principio a Madero primero y luego a Carranza, ¿no? Y alza la voz fuertemente desde cualquier tribuna por la revolución. Accedió a la política y se convirtió en la secretaria de Venustiano Carranza.
fundó la revista femenina, una de las primeras, que se llama Mujer Moderna, que supe que su familia tiene resguardados los 100 y tantos tomos que hay, así ya hechos garritas seguramente. Ella fue, como mujer, una de las primeras que viajó fuera y dentro del país para representar la voz de Carranza, por ejemplo, ¿no? Como su portavoz, cosa que imagínate en ese tiempo. Sí, claro, lo que a ver, en ese ¿no? tiempo lo que se esperaba de las mujeres es que pudieran ser madres, monjas o mecanógrafas. Y párale contar. Y se te acabaron las opciones. Y ella, como sufre mucho esta parte de ser mal vista, porque a sus 26 años aún era soltera y no le importaba, y ella era como muy activa en otros sentidos, ¿no? Entonces, estas cosas fue lo que hizo. Ella luchó mucho por los derechos de la educación, los derechos de la mujer, igualdad de oportunidades sobre todo, ¿no? Y por supuesto sobre el sufragio femenino. Ella luchó muchísimo por el voto. Entonces, estas son las grandes aportaciones que hace este personaje en la historia de nuestro país y no la conocíamos. Entonces, me parece como un hallazgo maravilloso de parte de la escritora y una forma de ponérnosla a nuestro alcance junto con toda esta parte de la historia en la que ella crece. Bueno, ella es escritora, Hermilda, y por lo mismo, pues toda la parte política y todas estas traiciones de las que te hablo, pues cobran una relevancia muchísimo más particular, ¿no? Más importante. De ese tipo de historias, como de manera muy sutil va ligado la historia de vida con la historia de nuestro país. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo puede hilarlo? Creo que ahí es la grandeza de la narrativa cuando tú nos platicas de ese tipo de historias, ¿no? Y eso es lo que le decíamos, ¿no? Porque ayer le decíamos, es que parecería que le escribió la misma Hermín. De hecho, hay textos, hay partes ahí que ella dice están extraídos de sus mismos escritos, pero no la parte como del discurso oficial, ¿no? Que ella decía cuando tenía ponencias o cosas así. Fragmentos. Sí, fragmentos. Pero la parte de cómo va dándole voz, cómo reacciona, cómo conversa con otras personas, o sea, es maravilloso cómo pueden ser capaces de recrear estas partes, ¿no? Esa es la parte en donde entra, pues, la parte ficcionada, digamos, en una novela con estos rasgos históricos. Hay una cosa súper importante que a nuestro personaje principal, Hermila, le hizo la diferencia y que ahora conocemos como sororidad, que es esta complicidad y este apoyo y solidaridad, estos lazos que hacen entre las mujeres, ¿no? Y desde entonces, y ella lo resalta, y es una cosa que, pues entre todas ellas se apoyaban tanto en el ámbito como personal, pero también en este ámbito político de luchar todas por obtener como estos beneficios, ¿no? Esas tres cosas creo que son muy importantes, la parte histórica, la parte de la sororidad y la parte de conocer a una mujer tan, pues a la que le debemos tanto, pues sí, nada menos que el voto, claro, por ejemplo, ¿no? Y con historias que merecen ser contadas. Son historias que merecen ser cortadas y son personas que no podemos darnos el lujo de no conocer, creo yo, como mexicanos. Es una historia sobre la libertad, la libertad de México, sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de las mujeres. Fíjate, ¿no? Me cerrarán los labios. Sí, porque ya te imaginarás la cantidad de problemas en los que se metió. O sea, cuando en un momento, si hoy en día podríamos ver que algunos discursos no son bienvenidos, ¿no? Algunas cosas a las que se pueden dedicar muchas mujeres tampoco están bien vistas del todo, todavía sigue pasando, todavía. Imagínate tú en 1900, esta novela habla desde 1909 más o menos, abarca desde 1909 hasta 1922, que es cuando cuando matan a Venustiano Carranza. Quiero pensar que hay una frase. Sí, aquí hay una frase buenísima que resume un poco la lucha de Hermilda y el libro, ¿no? Creo firmemente que la mujer es digna de mejor suerte que aquella que le han deparado. Y esto lo dijo Hermina Galindo. Y aquí está citado, ¿no? Bueno, y ahí está hoy en estas páginas la historia. Pues muchas gracias por la recomendación. No, al contrario. Y qué gusto descubrir nuevos personajes, ¿no? De nuestra historia. Para mí fue maravilloso. Así es que gracias a Avia Castillo por escribirla. Saludos. ¿Te seguimos en tus redes, Esperanza? Sí, por favor, me pueden seguir como Los Libros de Esperanza en Instagram y en YouTube. Bueno, sigan Esperanza, que siempre tiene sorpresas para ustedes. Sí. Muchas claro gracias. Bonita Hasta noche. luego. Gracias. Seguimos con más. Cálamo, Centro Literario, presentó Los Libros de Esperanza.